Felicidad. Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Bienvenidos a esta maravillosa experiencia de aprendizaje que el día de hoy ocurre como ha ocurrido ya desde hace muchos años. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, COWT y latina N. Ahí va a estar este programa, están los anteriores y esperamos que, si Dios quiere, estén los futuros. Los futuros, más bien, más que futuros. Oye, hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de una de las cosas que a mí me ha gustado más en la vida, que es estudiar. Y, y como siempre empezamos con la palabra estudiar. Ustedes pueden creer que estudiar está relacionado con la palabra celo y con la palabra interés y con la palabra afición, ¿eh? Viene del latín studium, el verbo studere, que significa dedicarse a o esforzar la mente a, ¿eh? Tiene que ver con ese esfuerzo que ponemos a la actividad, a cualquier actividad y después evolucionó hacia el aprendizaje. Con el tiempo fue incluyendo varias cosas, por ejemplo, la lectura. Y recuerden, para que vean que ustedes piensan en una persona estudiosa y la piensan con un libro en la mano. Sobre todo las personas que pertenecen a las generaciones antes de la actual, que lo que tienen es un teléfono celular en la mano. Ahí está, por ejemplo, ahí tiene a Tili con su libro. También tiene que ver con cuando pensamos en una persona que estudia, una persona que reflexiona. Pero también con el tiempo fue aquellas personas que practicaban lo que sabían, ¿eh? Se especializaban y entonces empezaban a practicar. Y por último, la evolución llevó a que las personas pensaran que las personas que estudian o las que tienen estudios son los que tienen estudio académico. Hoy el término estudiar tiene una percepción mucho más amplia, porque algunos piensan que estudiar tiene que ver con memorizar. Yo soy de los que opina que estudiar tiene que ver con la adquisición de conocimientos, de habilidades, de actitudes y valores. Y cuando adquirimos conocimiento, por ejemplo, estudiamos los hechos acaecidos o los conceptos sobre un tema determinado o las teorías, los principios que la rigen, y tienen que ver con revisar todas las áreas del saber. En cuanto a aprendizaje de habilidades, o sea, ustedes me imaginan que sorprenderán, no se sorprenderán cuando yo les digo que para desarrollar una habilidad hay que tener memoria, porque si no, ¿cómo haces para desarrollar la habilidad? Pero además tiene habilidades como el pensamiento crítico o la capacidad de análisis y de situaciones, análisis de problemas o resolución de los mismos. Por ejemplo, las habilidades de comunicación, las habilidades de trabajo en equipo, todo eso lo podemos estudiar. Y existen líneas de estudio en todos esos campos que he mencionado. En cuanto a lo que son actitudes y valores, la cosa todavía se amplía mucho más y ahora en la época actual estamos, por ejemplo, estudiando responsabilidad, o estudiamos responsabilidad social o estudiamos responsabilidad ética o estudiamos la misma ética. Estudiamos todo lo que tiene que ver con el respeto o con la diversidad y todo eso tiene que ver con actitudes y con valores. Por otro lado, estudiar también tiene que ver con curiosear, ¿eh? Y cuando curioseamos ¿para qué? Muchas veces para cuestionar, otras veces para simplemente conocer más información
de diferentes fuentes. Y en el final tiene que ver con la preparación para vivir, para vivir los desafíos del mundo actual o del mundo empresarial o del mundo profesional o del mundo personal. O sea, pero en general es la adquisición de herramientas y habilidades para desenvolvernos con competencia en la sociedad. Estudiar hoy en día no es para nada memorizar y menos estudiar para aprobar un examen. Eso corresponde al siglo pasado y al principio del siglo pasado, porque ya cuando había transcurrido los primeros 60 años, la cosa empezó a evolucionar y entonces se empezó a pensar en el estudiar como un proceso integral que nos permite desarrollarnos como personas y prepararnos para un futuro. Cuando la era industrial dio paso a la era de la información, así fue sucediendo. Ahora ya no sabemos en qué era estamos. Y ponerle un calificativo de verdad que a mí no me gusta porque hay muchas eras. Por ejemplo, hay gente que piensa que estamos en la era del cerebro. Y yo soy de esos, de los que piensa que la neurociencia ha hecho que nosotros aprendamos a estudiar como parte de la adquisición de habilidades y técnicas para utilizar nuestro cerebro de mejor manera, más eficiente, más significativo. Entonces, algunas cosas que pueden ayudarnos a estudiar mejor comienzan con el establecimiento, como dice Stephen Covey, con el fin en la mente. Establecer el propósito para el cual estamos estudiando. O sea, ¿para qué quiero lograr yo estudiar? ¿Para qué quiero yo estudiar? ¿Qué quiero lograr con ese estudio? ¿Cuáles son los objetivos que persigo? ¿Cuáles son las metas que tengo? Y entonces, así vamos identificando nuestro propósito para que reflexionemos cómo queremos mejorar nuestras habilidades de estudio. O sea, si yo quiero estudiar y quiero mejorar y aprender a estudiar, significa que yo tengo una manera de estudiar y quiero mejorarla. Y además, muchas veces puede ser que mi propósito tenga que ver con que quiero obtener una mejor calificación profesional o un título específico, pero muchas veces puede ser simplemente para adquirir un conocimiento determinado o muchas veces cuando estamos en el régimen académico que vamos a ser evaluados, entonces estamos estudiando para prepararnos para esa evaluación. Cuando estamos en el ámbito profesional, estudiamos para desarrollar esa profesión. Al clarificar nuestro propósito, tendremos el motor que necesitamos para comprometernos con el proceso de aprendizaje. Y claro, al determinar, al identificar nuestro propósito, definimos los objetivos que queremos alcanzar y hacerlo con la metodología SMART, con la metodología de específico, medible, alcanzable, relevante y me Tiempo. falta uno, y en el tiempo. Entonces, ese objetivo específico y medible lo empezamos a establecer. Entonces, por ejemplo, suponte que mi interés es mejorar mis calificaciones en matemáticas, por ejemplo, que estaba hablando, por cierto, con una maravillosa mujer en Chile, Teomar, que es experta en la enseñanza del uso del ábaco para niños entre los 3 y los 13 años. Interesantísima actividad que realiza Teomar. A mí siempre me gustó el ábaco, siempre me pareció una herramienta de aprendizaje maravillosa y es magnífica para aprender a los números, para aprender a contar, para aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir. Incluso tengo una frustración porque nunca me dediqué a hacer las operaciones con decimales con los ábacos y sé que se pueden hacer, pero lo tengo en mi lista de las cosas que quiero aprender. Entonces, si mi objetivo
es mejorar mis calificaciones en matemáticas, entonces puedo decir, ajá, hoy tengo un promedio de 90 sobre 100, ¿eh? Estoy muy bien en matemáticas, pero yo quiero exceder eso. Y para eso me pongo una meta determinada y digo, ajá, voy a pasar de 90 a 92. Voy a mejorar 2 puntos. Eso es la definición de un objetivo específico y una meta determinada. Entonces, desglosamos los objetivos en meta y empezamos a pensar cómo voy a alcanzar esa meta. Entonces digo, ajá, yo estoy dedicando aproximadamente media hora diaria al estudio de matemáticas. Voy a aumentar la dedicación al estudio de la matemática al menos a 1 hora diaria en los días laborales y, y al menos uno de los 2 días no laborales voy a estudiar al menos 30 minutos. Entonces, ahí establezco cuáles son, va a ser la meta específica. Pero también me puedo poner una meta como, ajá, voy a resolver de los libros de problemas que tengo, voy a resolver al menos 20 problemas de práctica durante la semana. Esa es una manera de desglosar una meta para estudiar. Y entonces voy priorizando y al priorizar empiezo a ordenar mis metas de tal manera de, ajá, esta es las metas de mayor importancia. Y ahí puedo utilizar un poco de lo que aprendimos con Gustavo Yepes y la metodología de Eisenhower para poner las cosas por importancia, de priorizar. Y entonces así logramos establecer una disciplina en el proceso de estudio, o sea, estableciendo, por ejemplo, fechas límites para completar ciertas tareas o alcanzar ciertos niveles de conocimiento, estoy estableciendo los plazos que necesito. Pero aquí interviene mucho algo que hacemos mucho en aprendizaje acelerado, que es la visualización. O sea, ya teniendo unas determinadas metas que quiero alcanzar, me formo una imagen mental de cómo es ese propósito, de son esos objetivos y cómo son esas metas. Y empiezo a pensar cómo me voy a sentir cuando yo los alcance y cómo voy a hacer para enfocarme. Por ejemplo, yo aprendí con una extraordinaria mujer que utiliza sus habilidades como neurocientífica para enseñar a concentrarse, que por ejemplo, si yo estoy un poco desconcentrado, empiezo a pensar, veo lo que tengo a mi alrededor y empiezo a nombrar lo que tengo a mi alrededor. Por ejemplo, monitor, lámpara, termo, teléfono, micrófono. Veo lo que tengo a mi alrededor y lo nombro. Al hacer eso, mi concentración mejora de forma determinada. Y es un método sencillísimo. Lo único que hay que hacer es nombrar lo que tengo alrededor. Y entonces allí visualizo. Necesito enfocarme. Ajá, perfecto. Entonces tengo que poner las metas por escrito frente a mí para ver mis metas. Y ahora tengo que empezar a utilizar metodología, por ejemplo, infografía, gráficas, algún tipo de herramienta de gráfica visual para yo mirar la meta y enfocarme en la meta y luego la famosa perseverancia. O sea, nada sustituye la perseverancia. No la terquedad, la perseverancia. Son dos cosas diferentes. Y entonces allí empezamos a hacer seguimiento del progreso que vamos obteniendo completando las evaluaciones de los objetivos y las metas que vamos alcanzando y así vamos ajustando nuestro plan de estudio. Pero para eso, una de las labores principales es registrar, llevar un registro de los aprendizajes que voy obteniendo, de los logros que voy alcanzando. Eso va a hacer que yo mantenga la motivación y tenga claridad en el camino que voy llevando.
Todas estas técnicas son sencillas de realizar y tienen que ver con el establecimiento de propósitos, objetivos y metas claras. ¿Qué les parece? ¿Verdad que va sencillo la metodología? Ahora, aquí viene un elemento con el que hemos aprendido con nuestro amigo Gustavo Yepes, que es la organización de nuestro tiempo de estudio. Dedicar el tiempo de manera regular al estudio significa establecer horarios, priorizar tareas, utilizar una agenda, un calendario para empezar a dividir nuestro tiempo de manera inteligente, equitativa. Y eso debe incluir los tiempos de pausa y los tiempos de descanso absoluto. Entonces, los pasos para realizar esa organización del tiempo, gracias Tilly, exactamente, gracias Tilly. Los pasos para organizar nuestro tiempo de estudio, primero priorizar las tareas, establecer horarios fijos en bloques durante los diferentes días de la semana y tener consistencia en la rutina de estudio. Francisco y Tilly, que ya me conocen hace tiempo, saben que yo estudio historia todos los días. Al menos 30 minutos le dedico al estudio de historia universal. Y mire, aquí puede pasar de todo, llover, relampaguear, tronar, bueno, de todo pasa, pero yo esos 30 minutos a una hora los dedico a la historia. Y es interesantísimo, porque entonces me pongo con mi plan de estudio. Ahorita, por ejemplo, tengo ya varias semanas estudiando a los fenicios. Empecé a estudiar los fenicios hace varias semanas. Y, bueno, ese es el estudio que tengo todas las noches durante las pasadas semanas. Fenicio, 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 de forma regular. O sea, no me cambio de los fenicios y me mantengo en el tema. Así es, bueno, como tengo que estudiar aproximadamente unos 10.000 años de historia, tengo alguno que otro tiempo para dedicarlo a estudiar historia. O sea, para estudiar 10.000 años de historia hay que estudiar mucho tiempo. Bueno, y a veces pasa, a mí me pasa esto, seguramente le pasa a ustedes. Estudio un fenómeno histórico y entonces lo estudio desde la óptica de un país y después de otro y después de otro, y de estudio desde la óptica de un determinado autor y después de otro y después de otro, y entonces voy dándome cuenta de las diferentes facetas, porque cada autor ve las cosas desde su punto de vista, entonces me va formando mi propio punto de vista. Entonces, allí después de establecer los horarios fijos para estudiar y la rutina de estudio, establecemos un calendario, la agenda que mostró ahorita mi querida Tile. Puede ser una agenda así física como la que acaba de mostrar ella, también puede ser una agenda virtual, digital que la llaman, ¿verdad? Para planificar los horarios y las tareas que vamos a cumplir. Y claro, eso permite dividir nuestro tiempo, porque a veces pensamos que tenemos poco tiempo, pero la verdad no es así. Tenemos mucho tiempo. Les voy a decir que, por ejemplo, hagan un ejercicio conmigo. A ver, tápense los cornetes de la nariz, ambos cornetes, tápense ambos cornetes, ahora tápense la boca, no permitan que el aire entre ni por los cornetes ni por la boca. Y a ver cuánto tiempo pueden permanecer así. Ya saben que es poco tiempo el que puede permanecer así, ¿verdad? Ok, entonces, poco tiempo es relativo. El tiempo es relativo. Quiere decir, yo a veces puedo dedicar 5 minutos al estudio, pero lo hago con intensidad. Entonces, divido mi tiempo de forma equitativa para poder atender las diferentes cosas que me interesa estudiar. A mí que me interesan muchos temas, pues voy evitando dedicar demasiado tiempo a un solo tema.
Porque además, como el propio estilo mío me hace aburrirme y empiezo a descuidar porque le pierdo interés. En cambio, es, es como, por ejemplo, a mí me encanta la buena gastronomía, pero me desespera cuando me ponen un plato de abundante comida. O sea, que me ponen muchas porciones del mismo alimento. En cambio, cuando voy a los restaurantes chinos, y en general los chinos sobre todo, de diferentes regiones, que ponen 20, 25 platos frente a mí, pero esos sí son platos chiquiticos. Entonces yo voy probando y probando y probando y termino comiéndome todo lo que pusieron en la mesa. De a poco mejor, de a poco, y así como yo, así hago estudio. Claro, hay materias que a mí me interesan mucho y le dedico mucho tiempo a estudiar, como el tiempo, por ejemplo, el tema de aprendizaje acelerado, aprendizaje organizacional, el desarrollo de equipos, liderazgo. Esos temas me apasionan, entonces el tiempo se me va volando. Pero entonces voy adaptando eso a tener unas pausas, incluyo las pausas, las programo. Y entonces voy a hacer una confesión aquí pública de lo que yo hago. Cada hora y media yo me levanto, voy al baño, orino, me lavo las manos, tomo agua, hago ejercicio y vuelvo a seguir. Así muy sencillo. Me levanto, voy al baño, orino, me lavo las manos, tomo agua, hago ejercicio y vuelvo a seguir. Entonces, esa pausa, ese descanso, va haciendo que yo, además del descanso, me relaje y además de relajarme, recargue energía. Eso mejora mi concentración y evita que yo me agote. Entonces yo parezco una pila Duracell, duro y duro y duro. Entonces, por otro lado, adapto mi horario a mi team, a mi propio ritmo. Yo soy del club de las 5 de la mañana. Entonces me levanto a las 5 de la mañana, el día me rinde. Y los que me conocen saben que yo normalmente termino de trabajar a las 9 de la noche. Empiezo a las 5 de la mañana y termino a las 9 de la noche, pero hago pausas durante el día. Hay momentos en los cuales yo descanso totalmente y hago cosas para adaptar mi horario a mi ritmo y mi estudio a mi propio ritmo, a mi propia productividad. Y como sé que soy más productivo en la mañana, todas las cosas que tienen mayor grado de dificultad las pongo en la mañana. Allí reservo el tiempo para las tareas más exigentes, para los temas más exigentes. Otra estrategia es eliminar las distracciones estúpidas. Y las distracciones estúpidas incluye a los estúpidos que te distraen. Discúlpeme la manera de decirlo tan cruda, porque hay personas que de verdad son excesivas y no son capaces de escribirte a través del, por ejemplo, del WhatsApp o del teléfono, del correo o de las cuentas de redes sociales y decirte, oye, quiero hablar contigo, te ofrezco hablar en el horario que más te convenga a tu temprana conveniencia. No, te hacen la llamada de nada, así impronta. Entonces tú tienes que acostumbrarte a tres botones maravillosos que tienen los teléfonos. El botón de silencio, de silenciar el sonido. El botón de terminar la llamada y el botón de apagar el teléfono. Esos tres botones son sanadores y son salvadores. Eliminando las distracciones con el teléfono celular o con las redes sociales o con cualquier tipo de pantalla, lo que hace es mantener un entorno libre de elementos que puedan distraer o interrumpir tu concentración. Y claro, cuando tú tienes tus metas diarias y tienes todas estas cosas establecidas, lo que empiezas a pensar, ajá, perfecto, ¿cómo voy?
y vas haciendo revisiones, revisiones de tu plan de estudio, revisión de tu horario, revisión de tus objetivos, revisión de tu plan en general. Eso te permite organizar tu tiempo. Esa es una estrategia de estudio maravillosa y funciona, pero como un reloj. Otra estrategia para estudiar tiene que ver con la creación de un espacio de estudio, un espacio de estudio. O sea, en serio, yo amo a Herman Miller, lo adoro. Es, me encanta porque creó estos asientos que permiten sentarse en sillas de 8 horas que no producen dolor de espalda, ni dolor de cintura, ni dolor en donde la espalda pierde su casto nombre, ¿verdad? Y puedo permanecer sentado largos periodos de tiempo. En el caso mío, yo estoy sentado, pero mucha gente ya está trabajando de pie. A mí no me conviene por mi condición de salud, pero trabajo en una silla que es extremadamente cómoda, es ergonómica. Además, mi espacio está libre de ruido, está en un lugar tranquilo, donde las personas que viven conmigo saben que yo les voy a dedicar el tiempo que ellos se merecen. Entonces evitan interrupciones y distracciones cuando yo estoy realizando mi labor de estudio. Y evitan los ruidos en lo posible, porque ustedes saben, ahora con la vida que se lleva dentro de los lugares, muchas veces hasta el tráfico de personas y el tráfico de vehículos interrumpe la tranquilidad en la cual vivimos. Pero el lugar más tranquilo posible. Por otro lado, ustedes no están aquí donde yo estoy, pero se sorprenderían de la cantidad de luces que tengo a mi alrededor, luces especialmente para estar iluminado que no produzcan cansancio. Tengo luces por todos lados, asegurando una buena iluminación. Y además estoy privilegiado porque tengo una ventana que da a la calle y entonces esa ventana trasluce la luz de día cuando estamos en el día, la luz natural, y entonces, claro, la iluminación que tengo es la adecuada. Por otro lado, yo utilizo lo que se llama las 5S de Toyota, que asegura la organización de mi espacio. O sea, mantener un área de estudio que sea ordenada y además, bueno, el capo, la que se sumó aquí en la sesión, sabe que yo soy obsesivo con el orden de mi escritorio de computadora, porque tengo mis archivos y a ella le encanta, a Francisco también, porque saben que yo lo único que tengo que hacer es buscar porque voy a encontrar, porque tengo todo ordenado y tengo las carpetas ordenadas. Soy obsesivo con eso de la organización del espacio de trabajo, tanto en lo digital como en lo físico. Y claro, al tener un espacio de trabajo cómodo, empiezo a eliminar distracciones por falta de conseguir las cosas que necesito. Mira, la cantidad de tiempo que se utiliza en buscar lo que a uno se le pierde, en serio, es vergonzoso. La cantidad de tiempo que se dedica a encontrar lo que no sabes dónde fue que pusiste. Mi esposa dice que yo tengo muchas costumbres dicen que son de viejo, ¿no? Pero a mí me encanta. Si eso es costumbre de viejo, lo tengo. Por ejemplo, yo sé dónde tengo la cartera, siempre está en el mismo lugar. Yo sé dónde tengo las llaves, siempre están en el mismo lugar. Y es una lucha eterna con uno de mis hijos porque él pone las llaves donde sea y se les vive perdiendo la cartera, las llaves, todo eso. Yo no, yo pongo siempre las cosas en el mismo lugar. Incluso me dice, Adrián, ¿cómo haces tú para no perder los lentes? Muy fácil, tengo lentes en todos lados. Igual que mi mujer, tiene lentes en todos lados. Lentes en los bolsillos, lentes en el cuarto, lentes en la sala, lentes para no andar buscando los lentes, porque uno siempre anda buscando los lentes. Entonces, tengo lentes por todos lados. Eso permite organizar nuestro espacio y tener la comodidad que necesitamos. Y entonces, claro, personalizamos nuestro espacio. Por ejemplo, yo tengo muchas cosas aquí que a mí me encanta tener. Por ejemplo, tengo los dos primeros cuadros que pintó mi esposa.
Yo no dejé que los vendiera, me los quedé yo, se los compré yo, lo pagué, no voy a decir cómo para no comprometer nuestra relación matrimonial. Y tengo cuadros de mi hermano Armando, que son unos cuadros maravillosos, los tengo, tú sabes, aquí en mi espacio. Tengo cosas que significan para mí. Se van a reír, voy a mostrártelo en pantalla para que vean. Aquí la tengo. Desde que me hice ciudadano norteamericano tengo la banderita que me dieron cuando fui a sacarme la certificación de nacionalidad. Aquí la tengo en mi escritorio, porque para mí eso es un orgullo. Este país me dio la bienvenida y yo estoy orgulloso de que me hayan dado la ciudadanía norteamericana. Claro que soy orgulloso de mi ciudadanía original venezolana y tengo también la bandera de Venezuela. La página está muy grande aquí, no se puede ver. Y tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe. Estoy seguro que Escampola debe estar pensando en eso porque tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe que me la regaló mi amigo Carlos Manito Otero y lo tengo aquí en este espacio. Ah, mira, ahí está la Virgencita que mira, todo el mundo con su Virgencita, qué bueno. Por ahí va a venir una Virgen polaca que tiene mi querido Francisco por allá. Utilizar recursos de estudio es, es inteligentísimo. Tener a mano todo lo que... Ahí está, mira, ahí está. No podía faltar la estampita. Todo lo que necesito lo tengo identificado dónde está. Los que me conocen saben que mis libros tienen catálogo de biblioteca. O sea, yo mantengo mi biblioteca como si fuera una biblioteca pública, que la gente fuera a buscar por referencia. Y tengo todo lo que necesito para estudiar, incluso el horario. Todo eso hace que yo tenga organizado mi espacio de estudio. Y eso es parte de las técnicas de estudio. Y claro, cuando hablamos de técnicas de estudio, existen diversas técnicas también para estudiar. Por ejemplo, aquí hay una diferencia enorme entre Scampol y yo. A Scampol le encanta subrayar. En cambio, yo no subrayo. Yo no subrayo en ninguna parte. Creo que Francisco también subraya, ¿no? Francisco también subraya, ¿no? Yo no toco los libros. Si voy a subrayar, tengo que tener doble ejemplar del libro. No me gusta subrayar los libros. Además, cuando leo un libro, hago un resumen. Leo un libro, hago un resumen. Y ahora con la inteligencia artificial se me ha hecho sencillísimo, porque lo único que tengo que decir es pedirle a la inteligencia artificial que me haga un resumen del libro que estoy leyendo. Y me entrega unos resúmenes que son mejor que lo que yo hacía antes. Entonces combino lo que yo aprendí del libro con el resumen que me entrega la inteligencia artificial. Por otro lado, utilizo una metodología de mapas mentales digitales. Utilizo el Mind Manager, es un producto que hace muchos años utilizamos de realización de mapas mentales digitales. Y tengo una costumbre que la tengo hace varios años también, que es que elaboro preguntas respecto a lo que voy aprendiendo. Y Francisco es testigo, igual que Campola, de lo que yo estoy diciendo, porque yo las preguntas las llevo a los programas de formación de facilitadores y la gente dice, pero ¿de dónde sacarían tanta pregunta? Bueno, son las preguntas que tengo de cuando leo. Por cierto, esta semana vamos a hablar sobre temas interesantísimos y vamos a hacer preguntas también. Además, tienes que adaptarte a tu estilo de aprendizaje. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es investigar cuál es el estilo de aprendizaje predominante tuyo. Nosotros utilizamos la metodología de David Cole y también utilizamos la determinación de canales de comunicación de la programación neurolingüística. Entonces, ahí vemos cómo es nuestro estilo de aprendizaje y elegimos la técnica de estudio con base en el estilo de aprendizaje. Cuando a tu técnica de estudio se adapta a su estilo de aprendizaje, entonces empiezas a combinar las técnicas para poder abordar el aprendizaje de diferentes aspectos. Por ejemplo, sabes que tienes que aprender a comprender,
tienes que aprender a organizar, tienes que aprender a memorizar, que son los procesos del estudio. Empiezas a combinarlos. A mí me encantó esta mañana la conferencia que dio Francisco dentro de su programa Proactívate, porque incluso me hizo mucha gracia cuando pidió a la gente que estaba conectada que levantara la mano a aquellos que habían hecho determinada acción. Y entonces yo dije, este muchacho como que fue a un programa de formación de facilitadores virtuales porque utilizó el movimiento corporal en una entrevista. Creo que es la primera vez que utiliza movimiento corporal en una entrevista. Lo felicito por eso. Entonces va combinando las técnicas. Y al combinar la técnica, mira, una de las cosas que ocurre con el estudio es que la mayoría de las personas cuando estudian no comprenden, sino que memorizan. Y cuando tú memorizas sin comprender, la memorización es inútil. Cuando tú comprendes y memorizas, la combinación es perfecta, porque entonces te permite organizar las ideas con base en la manera como tú las comprendiste. Y así vamos evaluando nuestro progreso, viendo cuál es la técnica de estudio que mejor nos va dando resultados. Y además percibiendo cómo es el rendimiento académico que vamos obteniendo si es que estamos estudiando para obtener algún tipo de beneficio académico. Otra de las herramientas importantísimas de educación es pedir retroalimentación a nuestros facilitadores o a nuestros compañeros de estudio o a nuestros mentores sobre cómo perciben ellos que nosotros estamos utilizando las técnicas de estudio y cómo podemos perfeccionarlas, cómo podemos mejorar. Y así podemos buscar recursos adicionales. Por ejemplo, hoy estaba conversando con, con uno de mis mentoreados y recordaba yo un tema relacionado con la neurociencia y entonces busqué un par de vídeos que los compartí con él del mismo tema que estábamos conversando. Inmediatamente que los vio, me escribió: Adrián, es como una de esas máquinas Gillette Super 2, la que la primera se le pasa, la segunda la repasa. O sea, acabamos de hablar, vi los vídeos, me cayó el 20, dice que eres mexicano, le cayó el 20, que por cierto, hace siglos que no se ve una moneda de 20 centavos allá en México. Igual que nosotros en Venezuela, con eso de nos cayó la locha. Cuando tú dices, no, me cayó la locha, lo que se te cayó fue la cédula de identidad, porque tienes que ser viejo para acordarte de la locha. Entonces, al utilizar, por ejemplo, hoy estaba hablándole de un tema que tenía que ver con difusión y entonces necesitaba reforzar el tema que le estaba presentando. Agarré dos tutoriales de YouTube, porque ahorita hay tutoriales en YouTube para todo. Y le pasé dos tutoriales que no duraban más de 3 minutos cada uno, reforzando lo que estaba conversando de aprendizaje junto con mi estudiante. Y entonces lo que voy haciendo es que me voy ajustando a las necesidades del estudiante y entonces las técnicas que no funcionan, la misma técnica no funciona para todo el mundo. Tiene que adaptar la técnica a la necesidad e incluso a la preferencia de tu estudiante. Por ejemplo, Francisco y Escámpora les encanta el verbo. Ambos, lo voy a decir nada más aquí entre nosotros para que no se rieguen, porque como ustedes saben aquí, a veces hay gente que empieza a decir cosas que si dijeron aquí las hacen públicas, pero los dos son muy habladores, les encanta hablar. Entonces, claro, tú no vas a ponerle a Escámpora y a Francisco una técnica que los haga callarse. No, tiene que dejar que se exprese.
Lo que pasa es, claro, tienes que recordarle de vez en cuando, hey, Francisco, ya se terminó el podcast, porque, bueno, tú sabes, se conecta y se entusiasma y como si fuera un podcast. Entonces, pero tienes que atender lo que él prefiere, le encanta hablar, ¿cómo que no? Eso es una maravilla. Al aprender a dominar diversas técnicas de estudio, lo que hace es mejorar la capacidad para que la gente comprenda, para que recuerde, para que aplique la información que va adquiriendo y cada vez va a tener más éxito. Y en el caso, por ejemplo, de Escámpola, que sabe más que a Cucarachita Martínez, una de las cosas que mejora la capacidad de aprender a estudiar es la diversificación de los métodos de aprendizaje. Utilizar múltiples métodos y múltiples recursos. Saber que existen aplicaciones móviles y juegos educativos y podcasts. Esta misma mañana con otra de las mentorías que estaba realizando, le compartí un podcast de aprendizaje magnífico, un podcast creo que el que más duraba eh, 3 minutos. Estaba todo allí para lo que él necesitaba aprender. Los podcasts son una herramienta poderosísima y algunas de las herramientas para elaborar los podcasts son gratuitas. Entonces, hay que lograr que el estudiante empiece a hacer sus propios podcasts, porque no hay una cosa que aprenda más rápido que aquello que produjo un podcast y además lo difunde. Y algunos tienen éxito porque hay gente que son extremadamente divertidos a la hora de realizar sus podcasts. Abordar los temas, el mismo tema, pero de diferentes perspectivas, utilizando múltiples recursos. Y entonces es importante que los docentes empiecen a lograr que el estudiante ponga en práctica, participe en actividades prácticas, en experimentos, en proyectos, en debates, en simulaciones, incluso en visitas guiadas, para que puedan llevar su aprendizaje a un contexto real. Aprovechando la tecnología de hoy, que por cierto, estamos viendo cosas maravillosas. A mí me encanta visitar, seguramente los que están aquí conectados ya lo han hecho, visitar la Biblioteca de Alejandría. La nueva Biblioteca de Alejandría es algo fuera de este mundo, porque hace una visita a la Biblioteca de Alejandría y tú dices, Dios mío, esto es el siglo XXI de verdad. Un amigo mío que viene ahorita para acá, para Washington, a visitarme, ya hizo la cita para visitar la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que también es inagotable. Tú puedes estar la vida entera estudiando en la biblioteca de Washington. Y lo que hace es aprovechar la tecnología. Incluso todas las grandes organizaciones hoy, como la Real Academia Española, por ejemplo, las redes sociales de la Real Academia Española son una herramienta didáctica maravillosa. Son variadas, son dinámicas, son interactivas, son modernas, se adaptan al estilo de aprendizaje del estudiante e incluso algunas de las experiencias que ellos realizan es lo que se llama aprendizaje autodirigido. O sea, que cada persona aprende a su propio ritmo, según su interés, puede investigar sus temas por su cuenta. Y ahora con los libros digitales, la mayoría de los libros, muchos de los libros de conocimiento son libres y permiten el aprendizaje independiente. Y si tú tienes curiosidad, empiezas a investigar temas nuevos, a hacer nuevas preguntas, a investigar a fondo, a buscar respuestas de manera activa y continua. Y ahora con los chatbots te permiten incluso recibir retroalimentación. En estos días Francisco me hizo una consulta no me acuerdo bien si era hubiera y hubiese, creo que eran las dos palabras, y yo no estaba en mi oficina ni estaba en mi casa,
y él me hace la pregunta, pues tú sabes, hay estudiantes míos que son impertinentes y te preguntan en cualquier momento, entonces, y además ellos piensan que yo tengo conectada la biblioteca aquí en el cerebro, entonces yo vine y me metí en el teléfono, utilicé una herramienta de inteligencia artificial del teléfono y le di la respuesta que me dio la herramienta artificial de la inteligencia artificial del teléfono y la respuesta fue, pero impresionantemente precisa, lo que permitió que él tuviera retroalimentación de lo que estaba queriendo inquirir oportunamente, porque a él no le servía que yo esperara a llegar a donde tuviera acceso a una computadora. Necesitaba la respuesta lo antes posible y yo quería ser preciso en la respuesta. No quería simplemente decir lo que yo pensaba, sino decirlo con precisión, con la mayor precisión posible. Al diversificar mi mente y buscar ampliar las posibilidades, lo que hice fue enriquecer la experiencia de aprendizaje de Francisco y ayudarlo a que él alcanzara su meta y yo alcanzara la mía. Así se desarrollan las, las técnicas de estudio, pero eso necesita mantener una actitud positiva, hacer los repasos periódicos que son obligatorios, buscar la ayuda que necesitamos, evaluar nuestro progreso de manera continua y de vez en cuando viene bien dormir, como dice la canción de Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Por lo tanto, también parte del estudio tiene que ver con las pausas y los descansos. Yo me acuerdo mucho de un estudiante que estudiaba conmigo en la facultad. Eran dos estudiantes, un español de origen, un muchacho de origen español y un muchacho de origen colombiano. Y el muchacho de origen colombiano, él gozaba un imperio y los días que teníamos examen, el día antes del examen, él se iba de juerga y se iba y se divertía toda la noche, mientras que mi amigo, el de origen español, se pasaba la noche estudiando. Cuando llegaba el examen, mi amigo Alfredo, que era el de origen colombiano, siempre sacaba mejores calificaciones que mi amigo José Manuel, que era el de origen español. ¿Por qué? Porque Alfredo estaba descansado, tenía la mente clara. Entonces llegaba a la clase con lo que ya él había aprendido, mientras que el otro estaba agotado porque no había descansado. Por eso hay que incluir dentro de las técnicas de estudio el debido descanso. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes. Recibo sus preguntas. Tili. Tú sabes que me encanta estudiar las materias que a mí me gustan y la forma en que yo lo hago, como te he dicho, yo utilizo la mayor cantidad de mis sentidos: mirar, ver, escribir y practicar. Todo de tal manera que lo recuerde. Siempre me acuerdo de ti que decías que lo que uno no recuerda no lo aprendió. Entonces, ese estudio para mí es importante. Hoy aprendí una nueva palabra. Yo busco palabras que no conozco y seguramente que ustedes sí la conocían. Yo no la conocía. ¿Cuál es lo contrario al narcisismo? El antónimo de narcisista. Antónimo de narcisista: egoísmo. Yo ¿Puedes no la sé. repetirlo? Egoísmo. Me pareció, o sea, era algo que yo nunca en la vida había ni siquiera pensado que existía un antónimo de esa palabra. Y a mí me gusta estudiar y las uso. Cuando salió la palabra resiliencia, hace muchísimos años yo ya la tenía, porque me gustan esas palabras raras, como que son diferentes a lo que uno oye con frecuencia. ¿M? Entonces, me gusta estudiar y esto, esas pautas que nos dieron a medida que tú ibas diciendo que el espacio sea apropiado, que la luz sea apropiada, me siento que estoy estudiando en el lugar adecuado. Muchas gracias. Gracias a ti, Tili Escámpola.
Bueno, definitivamente todo el tema que tiene que ver con el estudio, con el procesar cierta información, con todas estas técnicas y sumado a los estilos de aprendizaje de cada uno de nosotros, porque eso me parece importantísimo, que tengamos consciente nuestro estilo, porque en esa medida será más fácil identificar esa técnica que da con, que casi que suma a mi estilo y que permite que sea más productivo. Yo creo que es importantísimo tenerlas a mano porque ellas te permiten maximizar el tiempo y también maximizar los resultados, sobre todo cuando, o sea, lo que yo considero que es muy importante es que nos conozcamos a nosotros mismos y estemos como muy atentos de qué es aquello que me da resultados a mí, porque a veces probamos técnicas que por moda o porque otros la utilizan, también las queremos utilizar nosotros y a veces no tienen el mismo resultado, porque no tiene que ser, o sea, a lo mejor aquí Adrián nos da una gama y dice, bueno, nada, como Adrián habló de estas son las que yo voy a aplicar, pero sí, está muy bien, las tienes dentro de tu conocimiento, pero es importante mirar cuáles de ellas terminan encajando como en mi propio estilo. Y en esa medida yo sí considero que te dan resultados importantísimos en términos de tiempo y de esfuerzo para lo que estás haciendo y además le ves resultados interesantes. Entonces, bueno, agradecida contigo por comentar sobre eso, porque creo que pareciera que eso quedó como antes, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos, que hablábamos de hábitos de estudio. Hoy en día ya se han dado pasos para hablar de estrategias de aprendizaje. O sea, hay ciertas novedades, pero yo creo que en cualquiera de los tiempos, incluso cuando en estrategias de estudio, las personas creían que era solo el tema de las estrategias, resulta que hay una parte que te hablaba de todo el ambiente, lo que nos explicó Adrián, tan importante, porque ajá, puedes hacer millones de técnicas, pero de repente no el ambiente no es favorable y eso también tiene una incidencia en tu productividad o en el tema de cómo estudias, porque bueno, requieres unos mínimos. Depende de la naturaleza, por supuesto, de lo que estés estudiando, pero así sea algo que tú manejes muy bien, necesitas un mínimo en el ambiente para concentrarte. Entonces, bueno, agradezco que Adrián siempre nos recuerde estos temas que son tan importantes. Es. Gracias, Francisco. Sí, hemos hablado acá también en Learning Talk de la importancia de la metacognición como parte de este proceso de afianzamiento y de recordación del aprendizaje. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿existe o cuáles son esos micro hábitos o hábitos que pueden reforzar el hecho de hacer metacognición permanentemente? Porque considero que es una fase fundamental. Gracias, Francisco, por tu pregunta. Voy a hacer algo que seguramente te va a parecer conocido. Capra, por favor, ¿podrías aproximar una respuesta para Francisco? Francisco, repíteme la pregunta porque estaba leyendo un mensaje mientras hablabas. Ok, la pregunta, Campola, es la siguiente. Nosotros acá en Learning Talk siempre, pues, no siempre, pero hacemos el énfasis en que el proceso de metacognición es una fase importante para poder afianzar el aprendizaje y para poder hacer recordación de ese aprendizaje, ¿no? Cuando podemos tenerlo conceptualmente claro, ese proceso. La pregunta que formulé de manera abierta es cuáles son esos micro hábitos para reforzar el hecho de hacer justamente metacognición. Muchas veces finalizamos una experiencia de aprendizaje. Bueno, mira, no podemos tomar nota incluso, pero no hacemos metacognición. Yo no hago, pues a veces. Y entonces cuando a la semana siguiente surge una pregunta sobre ese mismo tema que hemos podido haber trabajado, tengo la mente en blanco. Es como que no recuerdo absolutamente nada. Esa es Gracias, Francisco. Adelante, Bueno, varias cosas. eh, adelante, Campos.
Bueno, con respecto a lo que te está preguntando Francisco o está planteando Francisco, em, ciertamente cuando nosotros llegamos o sugerimos en una secuencia o en una mediación de aprendizaje, la metacognición al final es porque realmente la metacognición nos invita a recapitular lo que acabamos bien sea de hacer o los puntos claves con respecto al contenido. Sobre todo para evitar eso que te ocurre a ti, llegar al final o de repente conectar y no haber hecho un aprendizaje consciente. Porque a veces estamos escuchando, pero no estamos escuchando. O a veces estamos en presencia, pero no estamos completos allí. Entonces la idea es, bueno, ¿qué fue lo que aprendimos? Y entonces a través de preguntas, tú hablas un poco de las técnicas. Entonces, ya Adrián, por ejemplo, habló del resumen, explicó un poco que él hace con sus libros el tema de los resúmenes. El resumen es muy importante para generar metacognición, ayuda mucho el ir como tomando, aplicando el proceso de la síntesis, a ver ideas claves, las unimos y hacemos entonces el tema del resumen clave de lo que vimos. Eso es una parte importante que se puede hacer al final y esa es una estrategia que se puede utilizar en una facilitación. Así como que si tú la quieres hacer dinámica, tú podrías hacerla de cualquier otra forma, pero en sí la finalidad, no perderse, ¿sí? Porque sobre todo la metacognición nos ayuda a transferir el conocimiento. O sea, esto que aprendí, ¿en qué áreas me va a servir? Cuando yo me lo llevo a la cotidianidad, a mi ámbito laboral, a mi ámbito familiar, o sea, ¿esto para qué? ¿Qué utilidad tiene? Sobre todo porque también se trabaja con el tema de la transferencia. Pero la metacognición te permite, si tú te perdiste en el camino en algún punto, te permite decir, ah, sí, vimos también eso, yo me salté, o sea, ahí como que caes en la conciencia de lo que pudimos ver. Por eso es tan importante, por ejemplo, terminar con infografías. De repente terminas con una lámina que tiene un gran resumen de todo lo que vimos. Esa es una estrategia buena. Las preguntas, que Adrián tanto nos ha hablado sobre diversidad de preguntas, las preguntas son muy poderosas para generar un tema de metacognición con la audiencia. Por ejemplo, se me ocurren esas que pueden ser ejemplos de estrategias que nos permitan favorecer la metacognición al final. Muchas Gracias. gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos la semana que viene. Tili,